Juan capítulo 5 del 25 al 29. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de el Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una de las cosas importantes el día de hoy, yo te voy a predicar un mensaje que lo he titulado Vestidos de Dios. Cuando el cristiano o cuando la persona se hace cristiano, cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón y viene a ser cristiano, mira bien, sucede que hay un cambio interno, y en ese cambio interno también empieza a darse una lucha interna en la persona. Este sábado estábamos platicando acerca de experiencias. Aquí estábamos en el ayuno y estábamos platicando algunas experiencias que hermanos han tenido, y entre esas experiencias me decía que por qué es que hay veces cuando yo estoy dormido y no estoy totalmente dormido, de repente yo siento como que algo cae encima de mí y me quita la movilidad, no me permite abrir los ojos, no me permite hablar, y yo tengo esa lucha y eventualmente me pasa de vez en cuando. Y esto asusta cuando la persona tiene experiencias de este tipo. Algunas personas van a decir que eso es psicológico, otras personas van a decir que es simplemente algo que le sucede en el mundo de los sueños y que es una simple pesadilla. Pero eso es más que una simple pesadilla, eso es algo que pasa en el mundo espiritual. Es más, en mi segundo día de cristianismo, cuando yo me convertí, yo sentí esa experiencia y nunca antes nadie me había hablado de eso. Por eso yo descarto cualquier respuesta de personas que digan que eso es algo psicológico, algo infundado. Nosotros no enseñamos eso, no es parte de una enseñanza doctrinal, por lo tanto no puede eso ser psicológico. Eso es parte de una guerra espiritual que la persona libra cuando se convierte en cristiano. Ahora hay un versículo que dice: cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos. Eso dijo Cristo Jesús. Y cuando dice que cuando sale de una casa, está hablando acerca de el alma de una persona. Cuando el espíritu sale y el hombre es liberado, el espíritu del diablo sale y anda por lugares secos. Anda distrayéndose, anda triste porque no tiene dónde vivir. Pero él dice de vez en cuando, eventualmente, volveré a la casa de donde salí, y la haya limpia, y la haya barrida, y la haya vacía. Ya no hay otra presencia adentro. Oiga bien, entonces él va y toma 7 espíritus peores y entran en esa casa, y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor, dice Cristo. Entonces estamos viendo que cuando Jesús habla de casa, se está refiriendo al alma de las personas, pero está hablando en este caso de un cristiano que recibió a Cristo, que el Espíritu Santo entró en él, realizó una limpieza completa interna, barrió todos los pecados, sacó toda carnalidad, pensamientos inmundos, sentimientos malos, van para afuera, una transformación de carácter, y este hombre quedó transformado. Pero cuando el tiempo fue pasando y el primer amor se fue, escucha lo que estoy diciendo, esta persona empezó a sentir que la frialdad lo envolvió, se apartó del Señor, se apartó de la iglesia, repentinamente regresa al mundo, y cuando está en el mundo vacío, sin Dios, el espíritu que se había acordado que hacía 5 años había vivido en él, retorna, y cuando mira que la casa está lista, se le mete, y eso se llama demonización. ¿Por qué yo te estoy diciendo esto en esta hora? Te estoy diciendo esto porque sencillamente eso te puede pasar eventualmente. Te va a estar pasando esporádicamente a lo largo de toda la historia de tu vida, lo que tú ibas aquí.
Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, demonios fueron expulsados de ti. Jesucristo entró y los demonios que controlaban tu vida, los demonios que te tenían en religión, los demonios que te hacían pecar, los demonios que te tenían atado, esos demonios salieron y tu vida empezó a cambiar. Pero ese espíritu no se dará por vencido tan fácilmente, andará velándote. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Me está escuchando? Eso significa que siempre van a andar al acecho. Ahora, algo que sucedió en la historia, y oiga bien, en los tiempos del rey Herodes, y te voy a decir que el gobierno del rey Herodes era un tipo del gobierno de Satanás combatiendo contra la iglesia. Jesucristo ya había sido glorificado, Jesucristo murió, resucitó y fue tomado al cielo. Glorificado sea Dios. Los discípulos lo habían visto irse, ahora ellos habían recibido el Espíritu Santo, estaban llenos de la gloria de Dios, querían estar constantemente en el templo porque estaban llenos de la gloria de Dios, querían escuchar la palabra de Dios porque estaban llenos de la gloria de Dios, querían vivir una vida de alabanza porque estaban llenos de la gloria de Dios, querían vivir escudriñando las Escrituras porque estaban llenos de la gloria de Dios. Y ahora, en medio de esa llenura que ellos vivían, ellos no podían callarse por las calles. La Biblia dice que estaban enseñando por las calles y por las casas. Y ahí había algo que se movía también en contra de ellos. Mira bien, dice la Biblia, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? ¿Los judíos eran malos? No, los judíos eran hijos de Dios, pero estaban mal enfocados teológicamente. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los judíos estaban contentos cuando la iglesia era perseguida. Ahora procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Se estaban celebrando la fiesta de Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo hasta después que pasara la Pascua. En otras palabras, cuando una persona se entrega al Señor, cuando una persona decide mantener una vida de consagración, entonces el diablo se va a voltear contra esa persona y le va a plantear una lucha magnífica, estupenda, que si el cristiano no sabe tomarse de los pies del Señor, entonces se las va a pasar bien duras. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Ahora mira bien, ¿dónde metieron a Pedro preso? En una fortaleza. Las fortalezas se convierten en cárceles. Ahí mantenían a personas presas por años, cumpliendo condenas, como las cárceles que nosotros hoy conocemos. Pero te voy a decir algo, todo tipo de esclavitud, todo tipo de, vamos a decirlo así, de detención en el sentido espiritual, es decir, que hay personas que están en la cárcel pero que andan afuera en la calle. Y hay personas que están en la cárcel, pero que están libres espiritualmente. Estoy diciéndote con esto que hay personas que aparentemente son libres y literalmente están atados, porque tienen un tipo de esclavitud que empieza aquí, a nivel de su mente. Por eso usted puede ver que hay personas adictas a la pornografía, adictas a la droga, adictas al alcohol, adictas al sexo, adictas a quién sabe cuántas cosas más, adictos a la violencia, adictos a pelearse por las calles y tienen tantas ataduras, tantas cadenas. Oiga bien, esos son cárceles espirituales en las que el diablo los ha metido. Son como las fortalezas mismas. Pero quiero que usted note esto también, que Pedro estaba atado con 2 cadenas. Usted mira a una persona atado con 2 cadenas. Una cadena de aquí, otra cadena acá. Y Pedro estaba metido en la cárcel, atado con 2 cadenas. Entonces, tenía su cama y quizás era una tabla hedionda a sudor, donde otros presos habían pasado por generaciones, y el sudor de generaciones estaba impregnado en la tabla.
y el aceite física del cuerpo de los presos que habían sudado en los tiempos de calor dentro de esa cárcel estaba ahí. Por lo tanto, la cárcel es posible que haya sido una cárcel maloliente, pero ahí estaba Pedro. Ahora nosotros nos preguntamos por qué Pedro tenía que estar preso si Pedro era un apóstol del Señor. ¿Que no se supone que los apóstoles son gente que van a recibir solamente bienes? ¿Que no se supone que un apóstol que está lleno de la gloria de Dios va a recibir en su vida pura bendición y rosas? Pero porque Pedro ahora tenía una vida donde se estaba jincando con las espinas de la realidad. Oiga bien lo que estoy preguntándote, iglesia, porque en este tiempo existen movimientos apostólicos de hombres que creen que por el hecho de ser apóstoles van a tener todo a su favor, que van a tener casas, carros y millones, que van a tener prosperidad a granel. Pero Pedro no tenía eso. Pedro, siendo un apóstol, estaba ahora en la cárcel sufriendo por el evangelio. Escucha lo que sufren los verdaderos apóstoles. Ahora, voy a interpretarte lo que es una cadena y lo que es otra cadena. Una cadena simboliza los pecados del alma inducidos por la carne. Por ejemplo, pecados que son inducidos por la carne, por la primera cadena, y que están gentes así metidos en cárceles y están en fornicación, sexos, que es sexo sin matrimonio, en adulterio, que es sexo fuera del matrimonio, en morbosidad, que son deseos sexuales obsesivos, lascivia, que es un descaro sexual, a mí que me importa y que sepan lo que yo soy, homosexualismo, que son relaciones sexuales homogéneas, personas del mismo sexo, hombre con hombre y mujer con mujer, sensualidad, que es un comportamiento inmoral donde la connotación sexual, escúchame, es lo más importante en la vida de esta persona. Este comportamiento induce a la persona a hablar en doble sentido. No sé si usted se ha topado con personas que normalmente están siempre hablando en doble sentido. La manera de vestir con el fin de excitar sexualmente al prójimo también deja ver el nivel o el espíritu que hay dentro de esta persona. Actuar con el fin de atraer sexualmente a otros, hablando con gestos, hablando con palabras y también con la forma de vestir. Eso es lo que hace una persona sensual. Personas que están atadas por celos, celos románticos, celos sociales, celos de trabajo y aún celos espirituales. Iras, constantes explosiones incontrolables de carácter que demuestran el nivel personal y espiritual de ese sujeto o individuo. Enojos, ocasionados por situaciones que causan desconfort personal frecuentemente en la persona, es parte de lo que la persona manifiesta constantemente. A cada rato está enojado, siempre vive refunfuñando. Es una característica general que se manifiesta. Y usted va a decir, pero si es cristiano, sí, pero el problema es que está atado con una cadena. ¿Me está escuchando? Ahora, la otra cadena, pecados del alma, pero en el ámbito del espíritu. Tibieza espiritual, es una temperatura a nivel espiritual media. Bueno, yo no quiero ser tan fanático, yo no quiero cantar tan duro, no quiero cerrar los ojos ni levantar las manos, no quiero llorar, no quiero que la gente me mire, no quiero hacer nada de eso, porque a mí me parece que eso es una exageración. Entonces la persona decide tener un comportamiento intermedio, vivir tibio. Y recuerde esto, que cuando un carro está frío y usted va a arrancarlo y quiere salir a correr rápido, usted le va a arruinar la máquina. Un cristiano en estado de frialdad es un cristiano que su máquina espiritual está pronta a quebrarse. ¿Me está escuchando, iglesia? Bien. Otro de los pecados, pecados del alma en el ámbito del espíritu es el fanatismo, que es un estado de euforia descontrolado y sin fundamento. Escúchame. Alguien que está afuera, pero que aparenta estar jugando el partido. Alguien que dice, a mí me gusta el béisbol, que llega vestido como con el uniforme del equipo que está jugando en el estadio, que puede tener el porte de un jugador, que puede hablar de béisbol como que fuera un jugador, pero que no está participando en el juego. ¿Me está escuchando? Es una persona que ha aprendido a actuar, que ha aprendido a hablar como un beisbolista en este caso, pero que no está jugando béisbol. Herejías, interpretaciones fuera de lugar de la palabra, malas interpretaciones
fundamentadas, mal fundamentadas, o inculcadas también por otros, o descubiertas por la misma persona. Hechicerías, que son prácticas espirituales ocultas, creer en horóscopo, en espiritismo, en lectura de manos, en agorerismo, que son agüeros o suertes. 13 días de mala suerte. Son personas que están atadas. Aún dentro de las iglesias hay personas atadas con este tipo de cadenas. Seguir prácticas paganas. Escúchame. Celebraciones, tradiciones que tienen raíces paganas, es decir, tradiciones no cristianas. Halloween. Cristianos que celebran Halloween. No celebramos Halloween, hacemos trunk or treat. Yo creo que nosotros no debemos de hacer nada en ese día. Creo que debemos de restringirnos a nuestra casa, quedarnos en nuestra casa y no participar en ninguna de las celebraciones que Satanás hace participar a la gente. Yo te voy a decir por qué Estados Unidos participa en esta práctica. Porque la cultura satánica se ha metido en todos los niveles de la sociedad norteamericana para adorar a Satanás. ¿Me está escuchando? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos otra cultura. Diga conmigo, yo tengo otra cultura. La cultura que yo tengo es la cultura de Dios, la cultura de la Biblia. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que conocer la Biblia. Escúchame, te estoy enseñando para que tú aprendas a vivir una vida que agrade a Dios. Ahora, falta de oración. Escucha, porque estamos hablando de los pecados del alma en el ámbito del espíritu, que representa a la segunda cadena. Es una práctica común que ejecuta la mayor parte de la iglesia en su vida práctica. Escúchame, que nosotros como teóricos somos tremendos. Los cristianos somos buenos teóricos. En teoría lo sabemos todo. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que caminar, pero cuando se trata de poner en práctica, o sea, poner por obra la palabra, ahí es donde nosotros fallamos. Y es ahí donde nosotros podríamos chocar con una gran pared en el día en que nos presentemos ante la presencia del Dios Todopoderoso.